En 2017 se creó al CEPAI, que es este Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, donde distintas empresas vienen donde nosotros solicitando su apoyo. Tengo problemas con Contraloría, viene Telefónica y nos indica: señores, tengo problemas debido a que Contraloría está haciendo ciertas auditorías a mis procesos que realmente no involucran mi actividad económica. ¿Por qué están donde nosotros? Somos el vínculo entre esa empresa y el Estado. Por ejemplo, viene INB, es una empresa minera canadiense que tiene grandes intereses, incluso concesiones de explotación minera en el país, que no puede desarrollar su inversión debido a que existen ciertas problemáticas como la minería ilegal. Generar ese vínculo entre el Ministerio de Defensa, que tiene que controlar la minería ilegal, y el Estado ecuatoriano, a la par, poder que desarrolle y dé un buen ejercicio de su concesión es algo muy necesario, cosa que no lo puede hacer debido a tantas insistencias, cambios en la política nacional. Y otros ejemplos tenemos, por ejemplo, a Gasgreen. Es una empresa que utiliza los gases que vienen de la basura del botadero de basura de Quito, utiliza todo ese gas para generar energía eléctrica. Tienen también problemas para generar sus contratos, que son sus títulos habilitantes, para obtener toda esa basura, todo ese gas de la basura y transformarlo en energía eléctrica. ¿Cuál es el problema que tenía esta empresa? Que no podía conectar su generación de energía al cableado eléctrico, por lo tanto era energía que se estaba generando pero se perdía al final. Entonces, dando estos tres ejemplos, vemos cómo el aparataje interinstitucional trata de generar un vínculo y tratar de generar facilidades, mejoras, para que cada una de las empresas o pequeños inversionistas puedan desarrollar de una manera más fácil, óptima sus inversiones en el país. Realmente lo que buscamos nosotros es ser más creativos. Un activo productivo puede ser una acción, un derecho patrimonial, una patente, cualquier cosa que me permita a mí producir una idea realmente se puede generar como una patente, un derecho de propiedad intelectual. Tenemos grandes casos de empresas extranjeras que vienen al país y adquieren el 70% de acciones de alguna empresa. Eso se puede considerar como un activo productivo. Una acción me da derechos económicos y políticos que me va a permitir generar más dinero, generar empleo, entre otros. Por lo tanto, no nos quedemos simplemente en lo que podríamos llegar a entender que es un activo productivo como una maquinaria, como tal vez una industria, cuero y calzado, metalmecánica, sino llegar a pensar más allá de lo aparente, unir nuevas ideas. Esas son las definiciones legales, es el flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital de la economía. Cada vez que llega $1 del extranjero, se incrementa el acervo de capital de la economía, lo cual va a generar mayores ingresos al Estado, mayores fuentes de trabajo, lo cual es muy atractivo y es lo que buscamos todos nosotros. Una vez que tenemos claro esos 4 puntos de qué se entiende como una inversión productiva, recapitulemos: ese flujo de recursos, incremento del acervo de capital, generar nuevos bienes y servicios. Vimos en la exposición anterior que ¿qué es lo que vende el banco? Un servicio. Eso puede estar atado a una inversión productiva y generar nuevas fuentes de trabajo. Ahora, yo les voy a presentar, antes de los contratos, cuáles son los sectores más atractivos para invertir en el país. ¿Por qué les puedo decir que son los más atractivos? Debido a que estos sectores, estos 14, 17 sectores, son los que el legislador decidió que sean los que tengan mayores incentivos. Tenemos metalmecánica, turismo, agroindustria, agricultura, energías renovables, farmacéutica, petroquímica, oleoquímica. Estos sectores, el legislador decidió darles grandes incentivos. Cada inversión, como les dije al inicio, que desarrolle cualquiera de estos sectores, exportación de servicios, por ejemplo, gozará de una exoneración de 8 años si es que la inversión se hace en Quito y Guayaquil, zona urbana. ¿Por qué solamente 8? Porque se busca potenciar otros sectores, puede ser Latacunga, puede ser Ambato, puede ser Macará, puede ser Nueva Loja, entre otros, donde fuera de la zona urbana de Quito y Guayaquil, tener una exoneración de impuesto a la renta de 12 años. ¿Qué pasa si yo ya tengo una empresa existente que ya genera ingresos,
por inversiones pasadas. La ley de fomento productivo ha generado la posibilidad de que exista una reducción proporcional de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ingresos atribuibles a la nueva inversión dentro de estos sectores gozará una reducción proporcional. Es decir, todos los ingresos atribuibles a la nueva inversión no pagarán impuesto a la renta, pero sigue siendo una sola base imponible, los ingresos anteriores de los ingresos nuevos. Por lo tanto, hay una reducción proporcional, hay una fórmula, pero bueno, no es el momento para toparlo, realmente es temas contables, tributarios, un poco más pesados. Tenemos sectores de sustitución de importaciones, generación de electrodomésticos, fabricación de cementos, prendas de calzado, vestimenta, entre otros, que gozan de los mismos incentivos que los que vimos para los sectores priorizados. Y finalmente las industrias básicas. Las industrias básicas, ustedes me van a decir, de las 6 industrias que veo ahí, podría haber una infinidad más de industrias básicas. No podemos luchar frente a eso. Fue una decisión del legislador a incluir dentro del Código Orgánico de la Producción estas industrias. Estas son las industrias que más incentivos tienen en el país. En cualquier lugar del Estado ecuatoriano podría gozar una exoneración de 12 años de impuesto a la renta. En la fundición de cobre y aluminio, siderurgia de acero plano, refinación de hidrocarburos, la petroquímica, los astilleros y las industrias de celulosas. Siendo muy claro, la mayor industria que se ha podido beneficiar ha sido la industria de celulosa. Sí ha existido grandes inversiones en el país de más de 100 millones de dólares, las cuales esa industria ha crecido. Puedo decir que el tema de astilleros en el país no ha crecido. No hemos tenido por lo menos ni un contrato de inversión que involucre un astillero, por darles un ejemplo. Es por eso que vemos que existen necesidades de nuevos cambios. Se está trabajando en muchas reformas legales que involucren verdaderas industrias básicas, como puede ser la bioquímica. Tantas empresas que buscan transformar y dejar la petroquímica de un lado y generar nuevas fuentes de energía, como puede ser la bioquímica. Pero bueno, ahora, ¿qué puede dar el Estado ecuatoriano para proteger cualquier tipo de inversión? Puede ser la suscripción de un contrato de inversión. Este es un proceso más largo, tedioso, pero ¿qué podríamos obtener a cambio? Un contrato de inversión es ese instrumento jurídico que va a congelar en el tiempo ciertas normas, principalmente los incentivos tributarios. Incluso si la inversión llega a 100 millones de dólares, como les doy el caso de Novopan, van a poder tener una estabilidad tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las normas para el cálculo de la base imponible de su impuesto a la renta, de ISD, incluso de IVA, van a quedar congeladas en el tiempo. Por lo tanto, por 15 años, 20 años, 50 años voy a tener certezas que mi tarifa de impuesto a la renta no va a variar, que de aquí al año 2030 voy a seguir pagando un 25%. Y bueno, un contrato de inversión tiene ciertos requisitos. Primero, como vimos, que la inversión sea nueva y productiva. Y una vez tener el desarrollo de un cronograma de inversión, un flujo de inversión, tener certezas. Voy a comprar un terreno, dentro de ese terreno voy a construir un galpón, ese galpón va a estar equipado con ciertas maquinarias que me van a permitir generar un servicio de metalmecánica, por ejemplo, producir nuevos bienes y servicios, que de esta manera voy a tener que contratar nuevas personas. Eso hace que sea interesante un proyecto para el Estado ecuatoriano, para que se pueda suscribir un contrato de inversión y a cambio tener, como les dije, esa certeza de que no me van a cambiar las reglas del juego. ¿Qué pasa si soy un inversionista extranjero? Estoy seguro que voy a desconfiar en el país debido a que tengo un riesgo país de 1.400, 1.500 puntos por lo menos hasta la actualidad. Un inversionista extranjero va a desconfiar mucho del sistema judicial ecuatoriano. Entonces, la suscripción de un contrato de inversión le permite tener cláusulas arbitrales que le deje esa certeza del sistema judicial y poder llevarlo a su foro arbitral de preferencia. Puede ser Santiago en Chile, San José de Costa Rica, ir a mi foro de arbitral en París, donde yo considere que en derecho voy a tener las certezas de que por cualquier cambio que el Estado ecuatoriano quiera hacer respecto a mi inversión, yo voy a poder presentar mi queja, exigirle al Estado que cumpla, pero bueno,
Al final de cuentas, nadie quiere tener un litigio, nadie quiere tener un conflicto. Sin embargo, existe siempre la posibilidad de atar a una inversión a una cláusula arbitral. Saber que mi proyecto en turismo en Esmeraldas va a tener la certeza de que no va a venir el gobierno a confiscarlo, no va a venir el gobierno a expropiarlo y que voy a poder desarrollar mi inversión a tranquilidad por varios años. Entonces tenemos distintos tipos de contratos de inversión: contratos pequeños que me dan estabilidad tributaria en incentivos, contratos más grandes de 10 millones de dólares donde es una obligación del Estado ecuatoriano suscribir una cláusula arbitral, como les indicaba, contratos de 100 millones de dólares que les daban esa estabilidad jurídica, tributaria, respecto a 3 tributos: renta, impuesto a salida de divisas e IVA. ¿Qué es lo más interesante? Saber que tengo un ordenamiento tributario muy complejo, muy difícil de entender, pero por lo menos al saber que de hoy a 15 años, 30 años no me van a cambiar las reglas del juego, es una satisfacción. Tener esa seguridad jurídica hace atractivo al Estado ecuatoriano. Vemos que se ha presentado en el mes anterior un proyecto de ley que ya tenía el objetivo de cambiar el sistema tributario ecuatoriano, subir nuevas tasas, cambiar el ISD, entre otros. Se archivó el proyecto. Tenemos otra vez un nuevo proyecto de ley que va a generar reformas tributarias. ¿Qué va a pasar eso? Genera incertidumbre, como bien vimos. Se disparó el riesgo país. Ahora, si es que yo logro tener ciertas seguridades por medio de este tipo de instrumento jurídico, voy a saber que nadie va a cambiar mis reglas de juego, que nadie va a hacerme tener inseguridades en el país. Ok, el riesgo país se va a disparar, sin embargo yo voy a tener la certeza de que a mí como inversionista no me van a topar. Eso es algo muy atractivo, nos da seguridades. Les puedo dar nuevamente el ejemplo de Keyport. Keyport firmó su contrato de inversión en el 97. Tenemos certezas de que esa empresa ha generado nuevas inversiones año tras año en el aeropuerto de Quito, su administración mejora. Tenemos concesionarios del mismo Keyport que ya tienen contratos de inversión, entre ellos Tabacarcén. Es una empresa que presta servicios al comercio exterior. Excelente, una inversión de más de 100 millones de dólares, genera ingresos para el país, genera ingresos para las personas, generando nuevos contratos laborales, muy viable, y es una manera de atar las inversiones al país y que ustedes como inversionistas se sientan confiados. Estos sectores que vimos en la economía son muy importantes por muchas cosas. Primero, el Estado, como vimos en años pasados, generó grandes inversiones, no en producir bienes ni servicios, grandes inversiones en infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras. Esto permite conectar un poco mejor el país. Si es que logramos despegar este tipo de sectores y utilizar las infraestructuras que dejaron administraciones pasadas, podemos ya, independientemente de los temas de corrupción o cosas que nos molesten de administraciones pasadas, aprovecharlo. Por lo menos saber que tengo la posibilidad de sacar mis productos desde la Tacunga hacia un aeropuerto para poder exportarlos. Temas de florícolas que se encuentran aquí, puedan sacar sus productos, su exportación a otros mercados, Rusia, España, Estados Unidos, entre otros. En esta lámina podemos ver un resumen de los incentivos que nacen de la Ley de Fomento Productivo 2018, incentivos potentes, como les decía. Exoneración de hasta 15 años de impuesto a la renta en una industria básica, 8 o 12 años en un sector priorizado, metalmecánica, el turismo. Pero algo también muy importante es la exoneración de impuesto a salida de divisas. ¿Qué pasa? Que cuando cada uno de nosotros hace una compra en el extranjero, compro algo en Amazon, compro un pasaje, cosas así, nos toca pagar ese 5%. Es un tributo muy molesto y algo que genera malestar en inversionistas, y no solo a ellos, sino a nosotros también. Nace esta posibilidad de tener la exoneración de impuestos a salida de divisas cuando hago una inversión nueva y productiva en el país. ¿Para qué? Adquirir materias primas, bienes de capital, pagos de dividendos al exterior, la utilidad que yo generé en el Ecuador que pueda salir del país una vez que yo
pague mi impuesto a la renta, poder sacarla fuera del país a mis accionistas extranjeros. Es algo que realmente vuelve al Estado ecuatoriano menos atractivo saber que pago 25% de impuesto a la renta, sumémosle un 5% de ISD, 30% de tributo, por lo menos de esta manera exonerarme ese 5% y solo pagar impuesto a la renta, por dar un ejemplo. Pagos de financiamiento al exterior, cualquier préstamo que se realice al exterior a un plazo de más de 360 días se puede exonerar de impuesto a salida de divisas. Esto también permite dinamizar un poco mejor el mercado, hacer que tengan un financiamiento con costos más bajos. Por lo menos existen nuevas posibilidades que nos permiten jugar, ser más creativos, saber que independientemente de que el ordenamiento jurídico nacional sea complejo, tener ciertas facilidades, y es importante que cada uno de nosotros lo conozca.